Amados, gracias le damos al Señor por permitirnos adorarle. Esta vez estamos promoviendo la devoción al Señor a través de nuestra liturgia, tal cual está según el rito de la oración de la mañana, bien, que nos habla la versión de 1662. Y qué importante es que podamos tener pleno entendimiento de cada cosa que hacemos durante nuestro culto, que enfatiza también la reverencia y todo lo que Él se merece como nuestro buen Dios. Así que les invito a que ahora podamos pasar a la lección al sermón de este día, que se encuentra en Lucas capítulo 2, el Evangelio para este domingo. Lucas capítulo 2. Desde el verso 41 al 52 estaremos leyendo. Y el sermón de esta mañana se titula Hijo de Dios. Un título quizás simple para algunos, pero de alguna manera que captura toda la idea que nos quiere transmitir la palabra en esta mañana. Lucas capítulo 2, desde el verso 41 al 52, dice lo siguiente: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Oremos a nuestro buen Dios. Padre celestial, te damos gracias por permitirnos adorarte, por confesar nuestras transgresiones delante de tu presencia y recibir esa absolución que solo viene de tu trono de gracia. Ahora rogamos que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestro entendimiento, nuestras capacidades para comprender tu mensaje, Señor. Y que en esta mañana seas hablando tú y no yo, Señor, porque no confío en lo que yo pueda decir o hacer o en la preparación, Señor, de este sermón, sino que tu palabra jamás vuelve vacía. Todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, antes de pasar de lleno a nuestro sermón, debemos de alguna manera familiarizarnos un poco con lo que nos dice el libro de Lucas. El Evangelio de Lucas, según se nos dice, es el tercero en el orden del Nuevo Testamento, pero forma la primera parte de una obra de 2 volúmenes que continúa, como ya sabemos, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y ambos escritos, tanto el Hechos de los Apóstoles como Lucas, ambos están escritos dirigidos a una misma persona, a un personaje conocido como Teófilo. Y de alguna manera comparten este estilo literario y teológico e histórico en común. La tradición cristiana antigua lo atribuye directamente a Lucas, médico y colaborador cercano del apóstol Pablo, como nos dice Colosenses 4, Segunda de Timoteo
capítulo 4 también nos menciona esto. Y aunque el autor no se asombra, no se nombra, por así decirlo, no se asoma, por así decirlo, en su propia redacción, en el texto, su interés por la medicina y los detalles históricos demuestran esa afinidad con la teología paulina que ayudaban a esa atribución de alguna manera. Y Lucas escribe principalmente para los cristianos que eran de origen gentil, de origen no judío, y probablemente dentro del mundo greco-romano. Entonces, esto se evidencia en que la explicación de las costumbres judías es muy clara aquí para ponerlos en contexto, a diferencia del Evangelio de Mateo, que dice así como dice la Escritura y llanamente dice simplemente eso. ¿Por qué? Porque asume que sus lectores ya están familiarizados con el texto sagrado, con el Antiguo Testamento. Entonces el propósito del autor lo declara en Lucas capítulo 1, verso 4. Dice, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Entonces, de alguna manera, el Evangelio de Lucas busca ofrecer un relato ordenado, un relato confiable y bien investigado de la vida y obra del Señor Jesucristo, con el fin de afirmar la fe de los creyentes y mostrar que el cristianismo es afirmativamente arraigado en la historia. Entonces, sus características principales del Evangelio es que se distingue por varios énfasis, tanto ya sea teológico como literario. Jesús como Salvador universal. También hace una atención hacia los marginados, un énfasis en la oración y el Espíritu Santo. Y como ya mencioné antes al principio, un interés histórico. ¿Por qué? Porque Lucas sitúa los hechos en un marco político, en un marco social, en concreto, de aquella época del primer siglo. Y como vemos aquí en nuestro pasaje, narra la detallada infancia de nuestro Señor Jesucristo, y que incluye los relatos como el Magnificat también de María, el Benedictus que hemos pronunciado también, y la historia de los pastores. Y en todo esto se sitúa nuestro pasaje del día de hoy. Es de este contexto que nace nuestro pasaje. Y Lucas es el único relato bíblico de Jesús de niño después del relato de la Navidad, del advenimiento de nuestro Señor, y de todas las cosas que Jesús hizo de niño y de adolescente o joven. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de especial? ¿Para qué tener algo así? ¿No? Y esto es algo, entre comillas, novedoso, porque para la cultura de los pueblos semíticos, como es el pueblo de Israel, para los personajes importantes simplemente se detallaba lo que habían hecho en el punto más álgido de su existencia, es decir, en su etapa adulta, pero poca atención se prestaba a lo que era la infancia o toda la historia de progreso, ¿no? De progreso del Jedi, ¿no? Entonces, en primer lugar, este pasaje lo que nos quiere mostrar, y quiero que vayamos a nuestro versículo primero, el versículo 41, es lo siguiente. Número uno, nos quiere mostrar y nos quiere enseñar que nosotros debemos caminar con Jesús. Dice verso 41. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Es decir, la primera observación útil que hay aquí es que María y José son un ejemplo de los que los padres cristianos deben hacer, esforzarse y priorizarlos en el culto familiar. Y esto es sumamente importante para nosotros, no solamente como anglicanos, sino principalmente como reformados. Nosotros creemos que Dios ha incluido a los pequeños en este pacto que Dios ha hecho. En Chile, de donde vengo, es muy común que haya gran inmigración de personas que son de un contexto afro o que son de Haití o literalmente de una raza de color. Y sus congregaciones, que están formadas en su mayoría por inmigrantes, en su momento comentábamos que una de las cosas que ellos hacen mucho énfasis es en que todos, el gran número de hijos que tienen, los llevan y
les inculcan la religión cristiana, la mayoría de ellos de un contexto evangélico, de un contexto protestante. Entonces la respuesta fue que es normal en su cultura. Si los adultos iban a la iglesia, los niños también. Entonces, en Occidente nosotros tenemos la cultura de permitir que nuestros hijos de alguna manera puedan tomar ciertas decisiones diarias, hacerlos partícipes. Pero los padres piadosos, verdaderamente piadosos, querrán criar a sus hijos para que pongan la adoración a Dios en primer lugar en acciones, no solamente en palabras. Y eso es lo que debemos entender. Entonces, María y José son un claro ejemplo de padres que vivieron en un contexto del antiguo pacto, pero que cumplían con esas obligaciones. Entonces, Lucas 4 nos dice, vale la pena notar que Lucas nos dice lo siguiente, que cuando llegó a la aldea de Nazaret, donde había vivido durante su niñez, entró como de costumbre en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer las Escrituras. Y aquí está hablando ¿de quién? De Cristo. Está hablando de Jesús aquí. Y sin embargo, de alguna manera señala que desde su infancia tenía por costumbre acudir semanalmente a la sinagoga para cantar, para orar y para escuchar la palabra de Dios. Entonces sería extraño que cualquier padre piadoso tuviera prioridades diferentes a las de Jesús, a las que sus padres manifestaban sobre él, en cumplir estos votos al Señor, esa responsabilidad pactual. En segundo lugar, lo que el pasaje nos quiere mostrar, en segundo punto, podría ser una pregunta. Pareciera como que no les importó, ese es el segundo punto. ¿Acaso no les importó que su hijo prácticamente desapareciera? Los versos 42 al 44 nos dicen lo siguiente. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Y vale la pena aclarar, por supuesto, amados, en este pasaje, que esto no quiere decir que ellos fueran negligentes. Ellos no fueron negligentes. Miles de personas en ese contexto judío viajaban hacia el sur de Galilea hasta llegar hasta Jerusalén. Y viajaban en grupos grandes de caravanas, por así decirlo, para llevar este viaje, porque al estar más unidos iban más protegidos de cualquier asalto en el camino, por comodidad y por seguridad. Entonces era de esperar que muchos niños estuvieran alrededor. Y probablemente el Señor Jesús estuviera entre esos niños, jugando entre el camino. Entonces, solo entonces, ahí se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos, cuando ya iban de regreso. Entonces, es fácil pensar que uno está progresando. Como aplicación, uno puede pensar, aplicándolo a nuestra vida, es fácil pensar que uno está progresando bien al formar parte del pueblo de Dios. Y al final terminamos descubriendo que en realidad muchas veces estamos caminando sin Cristo. Estamos caminando sin Jesús. Podemos ir a la iglesia, hacer trabajos cristianos de caridad, obras de misericordia, buscar el lugar al que pertenecemos. Pero todo este tiempo dejaste a Jesús atrás y no lo sabías. Y no lo sabías. Y esto puede suceder de forma particular en una persona o de forma general en una iglesia. Apocalipsis, tomando en contexto las palabras del Señor Jesucristo, en Apocalipsis dice que si abres la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. O sea, ¿por qué? Muchos toman este pasaje para poder evangelizar, pero el mensaje era directo a una iglesia que se había vuelto, que se había de alguna manera atiborrado de activismo y se había olvidado de lo que era principal. He aquí yo llamo y estoy a la puerta, decía el Señor. Es decir, en su vida espiritual me habían dejado afuera a mí. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. En ese contexto es que nacen las palabras de ese pasaje de Apocalipsis. Entonces, muchas veces somos así.
Y si has dejado este tiempo, es un llamado para meditar. Si has dejado atrás a Cristo en tu rutina y no lo sabías. Cuando Sansón cayó en el pecado empezó a adormecer su corazón. De tal manera de que dice la Escritura algo muy triste. Y Jehová se apartó de él. Y él no se dio cuenta. Él no se dio cuenta. Podemos vivir una vida aparentemente, nominalmente cristiana, pero lejos del corazón de Dios el Padre. Entonces, amados, si sientes que has estado a la deriva y de alguna manera te has perdido en el camino, has perdido de vista a Cristo, te has alejado de Él, Él sigue ahí. Siempre nosotros podemos regresar. Y de alguna manera, este pasaje, en mi experiencia personal, me ha resultado útil en aquellos momentos. Porque a veces, y comentábamos en muchas ocasiones con el reverendo Neftalí, a veces a los que se nos entrega el ministerio somos los más débiles. Y la manera en la que nosotros estemos fuertes es cuando tenemos la responsabilidad de que tenemos que alimentar a otros más. Porque somos tan frágiles como el resto. Cualquiera puede dejarse llevar. El pie de cualquiera puede resbalar, amados. El diablo nos seduce, el mundo nos atrapa y nos hace tropezar en cosas de instantes, en cosas de segundos. Entonces, amados, lo que este pasaje nos está llamando en esta mañana es a permanecer cerca de Jesús. No lo pierdas de vista. No pierdas tu enfoque. No pierdas tu enfoque. En tercer lugar, vemos, como tercer encabezado, vemos lo que sucede de vuelta a Jerusalén. Y desde el verso 45 al 46 dice lo siguiente. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Podemos imaginarnos quizás la angustia de los padres. Aquel que sostiene todo el universo. Aquel que había sido anunciado a María por un ángel. Imaginemos la presión de parte de María de saber que se había perdido el Salvador del universo. O sea, si Dios el Padre le hubiera preguntado, ¿dónde está Emmanuel, Dios con nosotros? Señor, ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos aquí en el pasaje. Y literalmente, después de 3 días de no haberlo encontrado, después de 3 días, probablemente significa un día de ida y de vuelta, y al tercer día lo encontraron. Y de alguna manera es interesante eso, lo que hace Jesús. Escucharlos y luego hacerles preguntas. Escucharlo y luego hacerles preguntas. Y lo que nos muestra aquí el verso 47 es lo siguiente. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Pero esto nos demuestra que él no era un niño común y corriente. Y María y José también estaban perplejos con respecto a esta realidad. Vemos el verso 48 al 50, nos dice lo siguiente. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y aquí vienen muchas más preguntas de él. Y aquí el punto crucial de todo el pasaje es lo que abordaremos de forma breve. Dice el verso 51 y 52, para terminar con la cita. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para con Dios y los hombres. Creciendo
creciendo en sabiduría, en estatura y en favor, creciendo en el conocimiento, en la experiencia. Y aquí esta es parte del ministerio de la encarnación. Y esa es una de las razones, amados, por las cuales Cristo vino literalmente en carne y pasó, como dicen los padres de la iglesia, por todas nuestras etapas de la vida, para santificar cada área de nuestra vida, de nuestra existencia hasta el final de nuestros días. Como decía San Agustín. Pero no solamente eso, sino para demostrar, como nos dice Colosenses capítulo 2, verso 3, que dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y así es como crecía en sabiduría. ¿Cómo podemos entender que aquel que es plenamente Dios, de alguna manera estaba creciendo en sabiduría y en gracia para con todos los hombres? La paradoja aparente. Y que a pesar de que nuestras mentes no puedan explicar o alcanzar a captar toda esa realidad, debemos creer, como decía Lutero. La fe llega cuando la mente ya no da para más, cuando la mente ya no alcanza. Porque cualquier cosa que nosotros tratemos de explicar terminará lamentablemente en la herejía. La sabiduría toma el conocimiento. Dice, crecí en sabiduría. Pero una cosa es tener conocimiento y otra cosa muy diferente es tener sabiduría. La sabiduría toma el conocimiento como una herramienta y lo mezcla con la bondad, con la rectitud. Y luego lo usa para guiarnos por un camino piadoso en un mundo donde todo está roto, donde todo está gris y confuso por la caída. La sabiduría es lo que se puede aprender, amados. La sabiduría es lo que se puede aprender. El conocimiento sabe los absolutos, como no robar, no matar, cómo atarse los cordones de los zapatos. Cosas simples, cosas que están dentro de nuestro marco real, de nuestro marco tangible. Pero la sabiduría toma el conocimiento y la mezcla con esa bondad, con esa rectitud. Y la buena noticia ahora es que si te cuesta seguir el camino piadoso, amado, si te cuesta seguir la rectitud, puedes acudir a aquel que tiene el poder, aquel que es sabiduría y poder de Dios, en quien residen todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Acude a Cristo, pídele sabiduría divina para que Él te guíe. ¿Acaso te la negará? Jamás, amados. No, Él actúa según quien es, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto de la afirmación de todo este pasaje y el propósito por el cual se escribió. Punto número 4, Jesús es hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios y es lo que nos explica lo que acabábamos de leer en el verso 48 al 50. Pero siendo sinceros, amados, ¿les parece quizás razonable la pregunta de María? Quizás tampoco, al igual que María, hayamos entendido algo de lo que está pasando aquí. Y los teólogos les gusta hablar acerca de los atributos de Dios. Los atributos de Dios, ¿por qué? Para poder conocer las perfecciones al Dios que servimos. Hay atributos comunicables e incomunicables. Los atributos comunicables de Dios son las cosas acerca de Dios que tú y yo también podemos de alguna manera imitar. Él es el todo arquetípico, pero nosotros podemos imitar a nuestro buen Padre en un vislumbre, el amor, la sabiduría, la gracia, la santidad que nos es adjudicada, la justicia, etc. Y los atributos incomunicables son aquellas perfecciones de Dios que son únicas de Él, su infinitud, su autoexistencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su inmutabilidad y todo lo demás. Y uno de estos atributos incomunicables es la simpleza. No la simpleza en el sentido burdo, sino la simpleza en su esencia. Es que es un ser, hay una unidad en Él. Y todos sus atributos están en plenitud. Es decir, Él es todo santidad, Él es todo amor, Él es todo gracia, Él es todo justicia. Entonces lo que nos está mostrando acá el pasaje es que Jesús es hijo de Dios. Y Jesús es hijo de Dios eternamente. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Todo lo que hace está en consonancia de con quién es Él.
Para comprender entonces, amados, lo que Él hace, es necesario reconocer quién es Jesús, quién es Él. Y ese es nuestro quinto punto. Cristo es único. Cristo es único. Entonces, gran parte de lo que está escrito sobre Cristo en los evangelios no tendría sentido si hubiera sido un simple ser humano normal, como dicen las sectas, como dicen los testigos de Jehová, los mormones y un sinfín de otras sectas heréticas. Por ejemplo, preguntas por qué tuvo que haber un nacimiento virginal, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios que vino al mundo para salvar a la raza humana caída. Él no solo ocupó, no es que ocupó a un niño, no, como dicen aquellos que supuestamente asumió una naturaleza humana como si hubiese poseído a un niño pequeño. No, nació de María, criado por José, fue concebido por el Espíritu Santo, como dice nuestro credo. ¿Por qué Jesús hizo tantos milagros? En el Evangelio de Juan nos dice que no los llama milagros, sino señales. Señales que actúan como indicadores de quién es Cristo. ¿A qué fue enviado al mundo? ¿Por quién y por quién fue enviado? Es decir, por el Padre Celestial. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra pregunta, ¿por qué Jesús fue a la cruz y resucitó y regresó al cielo? Porque es el único plan de rescate que Dios el Padre en este consejo trinitario tenía desde antes de la fundación del mundo, que entregase a su propio Hijo para que muera en nuestro lugar. ¿Y por qué Jesús haría tal cosa? Porque Él es Dios y Dios de amor, y la medida de su amor es que se entregó a su Hijo por nosotros. A diferencia de que en el antiguo pacto venían los sumos sacerdotes y tomaban un sacrificio distinto, un sacrificio diferente, ajeno a sí mismos. Este mismo sumo sacerdote se pone a sí mismo en el altar. Entonces, ¿qué hace que Jesús sea el juez? Porque Él es Dios. Jesús es Dios, Él es el juez de toda la tierra y que rige el mundo con una vara de justicia y con poder. Y como salvador de su pueblo, solo Él puede señalar a su propio pueblo y decir: Tetelestai, consumado es, el castigo ha sido pagado, no hay condenación. Entonces, ¿por qué Jesús afirma ser el único camino a Dios el Padre? Porque Él es el Hijo de Dios único, el supremo, que está por encima de toda esta creación. En la salvación, en el juicio, nuestra única esperanza es Cristo. Y a los 12 años estaba en el templo. Dios le dio el templo para que pudiera morar en la tierra entre los pecadores y para que pudiera acercarse a Él y tener comunión con Él. Ese es el propósito de todo ese tabernáculo que de alguna manera fue diseñado por Dios y ordenado a Moisés, que manifiestan el deseo eterno de Dios el Padre desde el principio, habitar entre ellos. Y ahora que en un pasado los israelitas temían al ver la nube, al ver la columna de fuego cuando se manifestaba, o cuando venía la gloria sobre el tabernáculo, y temían cuando tronaba el monte, ahora los palparía, los levantaría, los tomaría, los tocaría, dormiría con ellos, con sus discípulos. Y ahí es donde se cumple esas palabras: Dios con nosotros. A los 12 años estaba en el templo para que los demás tuvieran comunión con Él. Y los doctores de la ley se maravillaban por esto. ¿Qué es este niño que responde como si fuera un teólogo, como si fuera un doctor de la ley, un niño pequeño, respondiendo a los más grandes, dejándoles con preguntas? ¿Qué quiere decir este pasaje de la ley? ¿Por qué? Nuestro sexto punto nos menciona que Jesús es Hijo de Dios el Padre eternamente, conocido en la teología como la eterna generación del Hijo. Es decir, que su esencia proviene eternamente de la esencia de Dios el Padre. Eternamente unido al Padre como hijo de María, como José con su padre adoptivo,
o quien lo crió. A pesar de eso, a pesar de ser el que sostiene todo el universo con la diestra de su poder, no haría nada con sus padres en ese sentido. Cuando vienen a cuestionarlo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Siempre sería el Hijo de Dios el Padre. Y de alguna manera pareciera como que a José y María se les había olvidado el anunciamiento de los ángeles y la venida de los pastores o quizás de los reyes magos. Creían que solamente tenían domesticado a un buen niño. Y se les había olvidado esta profunda verdad. La pregunta de Jesús les recuerda lo que habían olvidado, pero que todavía no habían comprendido plenamente. Entonces, ¿por qué se incluye este relato aquí en el Evangelio de Lucas? Porque esta breve narración nos ofrece una visión de su infancia piadosa, viviendo bajo la ley de Dios y defendiéndola plenamente. También ofrece un resumen de la propia conciencia de Jesús como Hijo de Dios el Padre, mucho antes de que ya comenzara su ministerio, porque sabemos que Dios no aprende nada. No hay nada que aprenda, el día que aprenda es finito, el día que sea finito ya no es Dios. Pero también se puede ver que su ministerio fue verdaderamente del cielo. No hay posibilidad de que su familia lo haya preparado o coaccionado falsamente para convertirse en lo que se convirtió, para meterle ideas en la cabeza de que era el Mesías. No, totalmente contrario a lo que especulan los ateos. Entonces, en resumen, para comprender lo que hizo Jesús y por qué, es necesario comprender exactamente quién es Él. El Hijo de Dios, todo lo que Jesús hizo fue el resultado de su identidad, de su esencia, de su personalidad como el Hijo de Dios. Nada fue fuera de lugar, nada fue fuera de su propio carácter santo. Pero en séptimo lugar, amados, este pasaje habla de ti. Este pasaje habla de ti y de mí. Supongamos que te has dado cuenta de esto, has visto que Jesús es el Hijo de Dios, el único juez y salvador del mundo. Te has vuelto a Dios. Has dicho, Señor, perdóname, he pecado. Considera mis transgresiones contra ti, Dios Padre, y permíteme ser perdonado por medio de Jesucristo. Ayúdame a vivir para ti. Dios no rechazará nuestra oración sincera. Cristo Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Y al hacer esto, amados, los privilegios y las bendiciones serán para nosotros. Todos esos privilegios y bendiciones que Cristo vivió por nosotros. Porque aquí vemos que estaba cumpliendo también con toda la ley y por ende estaba recibiendo todas las bendiciones que la ley prometía para los hijos del pacto. Entonces, si nosotros vivimos conforme a eso, así como Cristo vivió, entonces de alguna manera también recibiremos esos beneficios. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos librados de la culpa y del pecado por esta sustitución que el Cordero trajo. Nosotros somos adoptados por Dios como nos dice, ¿qué es lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 12? Nos dice lo siguiente: mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, a todos los que le recibieron. Y Romanos 8 nos viene a complementar esto y nos dice que ahora tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Abba. ¿Y qué significa eso? Lamentablemente en el mundo evangélico se ha perdido este entendimiento y se ha de alguna manera romantizado diciendo, no, es que significa papito. No, Abba significa en este contexto judío, Abba significaba una cercanía filial, una cercanía profunda, pero a la vez reverente. Porque cuando el hijo iba de su padre de familia en la cultura judía, le decía, Padre. Vemos el hijo de Abraham, vemos a diferentes personajes del Antiguo Testamento acercándose a sus padres. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Y para los judíos era una locura. ¿Cómo el Dios Supremo va a tratarnos así como si fuéramos sus hijos? ¿Cómo va a ser nuestro Padre? ¿Cómo vamos a tener el atrevimiento de llamarle Padre a Jehová?
pero tenemos una unión con Cristo. Estamos en Cristo y en Cristo. Él está en nosotros. Su vida es la vida nuestra ahora. Lo que significa que si eres cristiano, eso se va a notar. Eso se va a notar. Mateo capítulo 7, verso del 17 al 18 dice que un árbol da buenos frutos y un árbol malo da frutos malos. Un buen árbol no puede dar buenos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, produciremos el fruto del Espíritu. Y dice el fruto, que tiene estas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Eso es lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23. Y como octavo y último lugar, amados, este pasaje nos muestra que este fruto crece y se muestra. Este fruto crece y se muestra. Podemos tener frutas, verduras creciendo en invernaderos, ya sean tomates, chiles, pimientos, pero nunca vamos a esperar recoger chiles de las plantas de tomate o viceversa. No tiene lógica. Las plantas de tomate solo producen tomates. Algunos tomates están un poco torcidos, un poco deformes. Algunos no son aptos para comer si se parten. Pero sean de la calidad que sean, son tomates. Siguen siendo tomates. Puede que no dé fruto a la perfección, fruto del Espíritu a la perfección. De hecho, nosotros no lo haremos. No daremos a la perfección un fruto del Espíritu perfecto. Seremos un poco torpes. Nuestras ideas serán un poco deformes. Nuestro amor estará manchado por el pecado. Nuestra alegría estará incompleta y nuestro gozo también. Pero la amabilidad es lo suficientemente rara como para que nosotros notemos cuando lo vemos. Cuando vemos las buenas obras, que sea el otro que está al lado que la note, no nosotros. Que te alabe el extraño y no tu propia boca. Si eres cristiano, darás fruto. Cristo estaba en la casa de su Padre porque se ocupaba en los asuntos de la casa de su Padre. Era lo único que podía hacer como hijo de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, estamos llamados a hacer lo mismo. La pregunta: ¿estamos ocupados en la casa del Padre? ¿Estamos ocupándonos en la casa de Dios el Padre? Vivamos como hijos de Dios. Dejemos de intentar dos cosas a la vez. Dejemos el dualismo. Dejemos de fingir que somos uno con nuestros amigos y compañeros de trabajo o en la universidad y que somos otro en el contexto de iglesia. Seamos un hijo de Dios en carácter y en acciones. María y José estaban confundidos por lo que por lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Y la solución era que se dieran cuenta de que era el Hijo de Dios. Si la gente nunca se confunde con lo que haces, ¿será porque no demuestra que eres hijo de Dios? Si la gente no se queda perpleja con lo que haces, ¿será porque probablemente tus obras no son diferentes a los de ellos? ¿No debería alguien preguntarte por qué hacen las cosas de esta manera tan diferente? ¿Por qué? Entonces, amados, ¿qué pasa si tienes en realidad, si sientes, en realidad que no eres tan diferente de quienes te rodean? ¿Qué pasa si descubres que sin darte cuenta te has estado alejando de Cristo con todos tus amigos y familiares? ¿Qué hicieron María y José? Volvieron a Cristo siempre. Permanezcamos cerca entonces de Cristo, mantengámoslo en nuestra vista, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si los cristianos entendieran eso y las personas a día de hoy entendieran eso, no se engañarían con vanas excusas. La iglesia está llena de hipócritas, dicen algunos. Bienvenido al club, bienvenido a la iglesia, porque en todo grado nosotros tenemos algo de hipocresía en todos nosotros. Y estamos en ese camino. Permanezcamos cerca de Cristo. Si pusiésemos nuestra vista en Cristo, el autor y el consumador de la fe, no es que estemos justificando pecados, sino que cubriríamos las faltas y extenderíamos gracia como se debería.
Acordémonos que Él es el Hijo de Dios, juez justo y salvador de todos. Y acerquémonos a Él para ser como Cristo. Recordemos quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Podrá costarnos, nos podrá costar, incluso reputación, incluso la aprobación de otros, incluso amigos. Pero no puede haber mayor alegría y paz que estar en la perfecta unión con el Hijo de Dios, viviendo en su gracia, amados. Recordemos eso y meditemos, y que esta palabra pueda hacerse viva en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir. Que el Señor bendiga su santa palabra. Les invito a que oremos. Padre Celestial, en estos últimos 30 minutos hemos estado observando muchas cosas, Señor. Hay demasiada riqueza en este pasaje, que podríamos estar mucho tiempo más, Dios, pero te agradecemos por lo que hemos observado el día de hoy. Padre Celestial, eres bendito. No hay nadie como tú. Y esto es lo que nos demuestras acá, en este pasaje. Dios, te pedimos que engendres en nuestro corazón un asombro por lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo, y que de alguna manera no solamente seamos movidos a conmovernos por la obra salvadora, sino también a imitar a Cristo, Señor. Tu Hijo Pablo en el pasado no decía imítenme a mí, sino que imiten a Cristo. Sed imitadores de Cristo, eso es a lo que nos has llamado. Perdónanos si hemos dejado de lado cosas que son importantes en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra comunión diaria contigo. Si hemos comenzado a caminar en automático, como si tú no existieras, que hemos venido quizás domingo tras domingo, pero el resto de la semana, Señor, vivimos como si no tuviésemos Dios. Dios, Padre, perdónanos. Jehová, ten misericordia y renueva un espíritu recto dentro de nuestro corazón. Inclina nuestros corazones a guardar tu ley. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que constantemente, así como apresuradamente volvieron los padres terrenales de nuestro Señor Jesucristo, así podamos correr desesperadamente hacia tus brazos, hacia tu gracia, hacia tu presencia, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor bendiga su santa palabra.